qué gusto, qué bendición estar aquí con ustedes. Amados hermanos, bienvenidos. Miércoles 14 de julio del 2021. Y yo, ¿por qué? Has de decir, bueno, ¿y por qué nos da la fecha? ¿Por qué nos dice? Bueno, uno, para que sepas el día en que vives. Pero dos, es para que glorifiques y alabes al Señor, porque Él es el Señor de todo, de la creación y de tu día. Él es el Señor de tu día, mi querido hermano. Y Él te ha dado en este día la vida, el gozo, la alegría, en medio de las circunstancias difíciles y adversas, para que tú le alabes y le des toda la gloria, porque Él se la merece, amado y amada hermana. Así es que, por eso te lo digo, para que siempre, siempre recuerdes que tu Dios Todopoderoso es el dueño de tu día. Amén. Pues bienvenidos a ustedes, también bienvenidos aquí a nuestros hermanitos que están aquí conmigo el día de hoy. Augusto, Abraham, Isaac, toda la familia, ¿verdad? Están aquí presentes. Así es que, amados hermanos, hermanas, pues nada, que ya estamos avanzando en este proyecto de vida de 10 principios para la restauración de las familias y bueno, dándoles algunos otros tips o cosas, enseñanzas que nos da la palabra de Dios, de cómo aplicarlas a nuestra vida para que nuestra vida siga mejorando, cambiando. El propósito, amado hermano, hermana, el propósito de la palabra de Dios. Chicos, ¿ustedes saben cuál es el propósito de la palabra de Dios? Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el propósito de la palabra de Dios? Bueno, el propósito de la palabra de Dios es transformar tu vida, transformar mi vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No es una llave de milagros, no es una carriola de milagros, no. La palabra de Dios, el propósito por el cual leemos, estudiamos y analizamos la palabra de Dios es para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas a la imagen de Dios. El segundo propósito es para que conozcamos mucho mejor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos a seguirle y a guardar sus mandamientos. Así es que ese es el propósito, amado hermano. Y por eso estudiamos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay principios varios para muchas cosas que nos ayudan a crecer, a ser edificados los unos por los otros. Pero bueno, bienvenidos todos. Gracias por darle like a esto. Dios les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, pues lo primero que vamos a hacer en este día es abrir la palabra de Dios en Hebreos. Hermano, hay que terminar lo que empezamos, definitivamente. Hoy yo quiero invitarte a terminar lo que empiezas. ¿Cuántos de ustedes han dejado algún proyecto a medias? O la otra cosa, ¿cuántos de ustedes se quedaron a medias en la asistencia a sus grupos de crecimiento? ¿Cuántos de ustedes se estuvieron conectando y de repente dejaron de conectarse? Bueno, te la voy a poner de otra forma. ¿Cuántos de ustedes dejaron su proyecto de estarse conectando con Dios, leyendo su palabra, orando, ayunando, buscando su rostro, y de repente lo dejaron inconcluso? Dijeron, hoy, esta semana voy a empezar a leer el libro de Efesios y lo voy a terminar, y al siguiente día se te olvidó y al otro también, y ya no leíste el libro que te habías propuesto, sea de la Biblia o cualquier otro libro. A veces somos así, pero no hay que ser así, hermanos. Hay que echarle muchas ganas, hay que echarle para adelante. Y hoy quiero animarte que como familia podamos tener esos principios sólidos. Pero ¿cómo vas a querer que tus hijos y tus hijas terminen lo que empiezan cuando tú y yo a veces no terminamos lo que empezamos? Así es que entonces, amado hermano, ese es el propósito de esta noche, que tú y yo podamos terminar lo que empezamos. Así es que ya abriste tu Biblia en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así, dice la palabra de Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados
rodeados por una enorme, digan conmigo, enorme. Una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado. Digan conmigo, pecado. Que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Termina lo que empieza, sería, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 2 ahora. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Así dice aquí la Nueva Traducción Viviente, ¿eh? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo, digan conmigo, gozo, que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué tal, amados hermanos? Bueno, pues yo te dije, termina lo que empiezas, ¿no? Y qué mejor que tú y yo, como padres, como hijos, que estamos ahí en casa reunidos, o yo no sé, a lo mejor ya los hijos ya no están, ya se casaron, están en otro punto, pero que tú y yo sigamos adelante, hermano. Miren, esta grande nube de testigos está compuesta, de la que nos habla Hebreos capítulo 12, versículo 1, está compuesta de personas que se mencionan en Hebreos también, pero en el capítulo 11, versículos 1 al 40. Chéquenlo ahí en su Biblia. Por favor, dale vuelta hacia atrás a tu hoja, Hebreos 11, del 1 al 40. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero empieza diciendo Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así empieza Hebreos 11:1, ¿verdad? Y dice Hebreos 11:2, gracias a ella fueron aprobados, digan conmigo, aprobado, los antiguos. Y entonces verso 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo visible no provino de lo que se ve. Y empieza versículo 4 en adelante, pon atención. Por la fe, Abel. Por la fe, Enoc. Versículo 5. Versículo 7. Por la fe, Noé. Versículo 8. Por la fe, Abraham. Versículo 9, ¿verdad? Versículo 9. Versículo 11. Por la fe, Abraham. Versículo 11 también dice, Abraham, a pesar de su avanzada edad, de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque se consideró fiel al que le había hecho la promesa. Abel, Enoc, Noé, Abraham, etc. Tenemos una nube de testigos. Ya lo vimos ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 40. Yo te lo dejo de tarea que lo leas. Pero dice la palabra de Dios que fue por su fe de estos héroes. De tal manera, queridos hermanos, que la fe que vemos en estos personajes, su fidelidad, hermanos, su fidelidad es y debe ser un estímulo para nosotros. Amado, quiero decirte esto en este día. No luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas que estamos afrontando. Dos cosas, ni luchamos solos, ni somos los primeros en pasar por estas cosas que estamos viviendo. Otros han participado en esta carrera, otros han sufrido situaciones en la vida. Hijos rebeldes, padres desobedientes, padres desobligados, hijos desobligados, enfermedades, pestes,
persecuciones, situaciones difíciles, carencia, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Amado hermano, no eres el primero, ni serás el último. No eres el único, mi querido hermano. Hay una gran, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1, una gran nube de testigos. Y esos son algunos de los que te mencioné en Hebreos capítulo 11. Entonces, el versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Mi querido hermano, ¿cómo lo hacemos? Fijando nuestra mirada en Jesús. Lo que quiero decirte es que otros han participado en esta carrera que estamos corriendo tú y yo. Sí, esto es un maratón, hermano. Esto es una carrera. Vamos para adelante. Estamos corriendo en competencia, digámoslo así, en competición, en esta maratón. Vamos para adelante. Pero yo no quiero que ninguno de ustedes se quede en esta maratón, se quede rezagado, se quede atrás, se quiebre. No, levantémonos. Y en el nombre de Jesús, hermano, así como estos otros hombres, grandes hombres de la fe, han estado en situaciones similares a las que pasamos o peores y han salido victoriosos. Entonces, el testimonio de estos hermanos nos anima a correr y ganar, correr y a ganar en esta maratón. ¿Sí? Amados, ¿qué otra cosa tan inspiradora podemos pedir, tener o disfrutar? Es un legado, hermano. Esto es un legado inspirador que tenemos tú y yo. Nos han pasado la estafeta. Nos han pasado la estafeta. Te toca correr, te toca seguir adelante, porque sí se puede. La vida cristiana implica, amado hermano, la vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana implica arduo trabajo. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Amados, correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo de Dios para vivir con eficacia esta vida es algo que debemos hacer. Así es que, amados hermanos, hermanas, yo te digo, termina lo que empiezas. Empezaste a hacer una tarea, un trabajo, una acción, un propósito. Hazlo, ve adelante, no te desanimes. Yo quiero invitarte, empezando el año, algunos yo creo que para cerrar el año ni se han de haber propuesto nada porque estaba un poco complicada la cosa, ¿no? Con la pandemia. Ya con un año encima de pandemia. Pero vamos al versículo 1, por favor. Yo quiero animarte. No te detengas, sigue adelante. Voltea con la persona que está al lado tuyo y dile, termina lo que empiezas. No te detengas, no te detengas. Sigue adelante. Vamos al versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme nube de testigos de la vida de fe, yo quiero invitarte en este día como padre y madre, como abuelo o abuela, que tú y yo, una de las cosas que hagamos es que modelemos una vida de fe, hermano. Una fe, dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor. La Biblia dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Los discípulos rogaban y decían al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Así es que, hermano, yo quiero invitarte como padre que eres, como madre que eres, como abuelo, abuela, como una persona que está siendo de influencia para sus hijos, que tú y yo crezcamos en una vida de fe ponderosa, que abunde, hermano, que busquemos la gloria de Dios, que Él nos pueda, como decían los discípulos, aumentanos la fe, que Él nos pueda aumentar la fe. Esta grande nube de testigos
son para nosotros, hermanos, fuentes inspiradoras, para que tú y yo crezcamos en fe. Si ellos pudieron, entonces tú puedes. Si ellos pudieron, yo puedo. Puedes decirlo, yo puedo, yo quiero. Pero no basta con decir yo puedo, yo quiero. Tienes que, como te dije hace un rato, esto es una cuestión de arduo trabajo. No es nada más, Dios, hazlo conmigo. Porque aguas, cuando estás orando a Dios y Señor, hazlo conmigo, ¿qué estás pidiendo? Y si Dios te va a usar y tú estás pidiendo que te use, amado hermano, ¿lo vas a hacer? Esa sería mi pregunta. Y tu fe va a empezar a crecer. Y si tú pides a Dios que te dé fe y te aumente la fe, para que tú seas un hombre, una mujer de ejemplo, de fe, para los que te están siguiendo, para los que están mirándote, ¿sí? A lo mejor a lo mejor no eres padre, pero a lo mejor tienes un grupo de niños, a lo mejor tienes una clase virtual, a lo mejor estás orando por la gente, a lo mejor porque tú piensas que no eres de influencia para nadie, pero seguro eres de influencia a alguien, hermano, para bien o para mal, y eso tú lo decides. Y qué mejor que tú influyas en las personas en base a la fe, para cosas de bendición, para cosas bíblicas. Entonces, la primera cosa que quiero decirte es que tú vivas una vida de fe, ¿ok? Vive una vida de fe, no de miedo, una vida de fe, no de desconfianza, sino llena de fe en el Señor Jesucristo, para que la gente que te está siguiendo, mi hermano, vean en ti eso, como tú y yo podemos mirar esa gran nube de testigos que nos habla Hebreos capítulo 11. Ahora, sigue leyendo, por favor. Ahí en Hebreos 12:1, adelantito, dice, tan enorme multitud de testigos de la vida de fe. Y viene la segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer. Primero, seguir el ejemplo de aquellos que tienen una fe fuerte, una fe firme. Seguir el ejemplo, pero no solo eso, sino ser ejemplo para nuevas generaciones. Y dice, la segunda cosa que hay que hacer es quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Nosotros tenemos un perrito pequeño, 2 años de vida tiene, ya va a tener 3, ya va a cumplir 3, tiene 2 años y medio, un perro, es un pitbull. Y lo ven unos amigos, hace unas semanas, lo ven y me dicen, oye, ¿por qué no le amarras una llanta y que corra y que haga músculos fuertes, grandes? ¿Has visto gente corriendo que lleva pesas en las manos? O que se ponen algunos pesos en las piernas, algunas muñequeras con peso de 1 kilo, de 2 kilos en las piernas para generar más músculo. Bueno, esto es lo contrario, hermano. Aquí la palabra de Dios dice, quitémonos todo peso de pesar, de kilogramos, ¿ok? No de pesos, de dinero. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Todo peso de qué? De pecado. Y la segunda cosa que necesitamos hacer para poder terminar lo que empezamos y ser de ejemplo a nuestros hijos, que todo lo que yo empiezo lo termino, para poder ser ejemplo, la segunda cosa que yo debo de hacer es quitarme ese peso de pecado, hermano. Y yo quiero invitarte en esta noche a que pienses, a que medites seriamente, ¿verdad? En esta noche, medita. ¿Qué pecado te está impidiendo que tú sigas adelante? ¿Qué pecado te está impidiendo que tú busques del Señor? ¿Qué pecado te está impidiendo que tú hagas la voluntad de Dios? ¿Qué pecado te está impidiendo que tú cumplas con el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué pecado te está impidiendo que tú termines lo que has empezado? Soberbia, altivez, ira. ¿Qué pecado, hermano? ¿Qué pecado? Me podría pasar aquí 2 horas mencionando infinidad, una lista de pecados. Entonces la segunda cosa es, renunciemos a todo peso de pecado
que nos está impidiendo seguir adelante y terminar lo que hemos empezado. ¿Sabes? Te lo he dicho otras veces y te lo digo hoy. Yo quiero verte en el cielo, hermano. Yo quiero verte en el cielo. Hoy hablábamos con un pastor, ¿verdad? Estábamos hablando con él y él nos decía algo muy chistoso, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Y él decía que les dice a su congregación, si viene el Señor, tú no estás listo, mi hermano, yo ya te di las herramientas, ya te di todo. Si tú no estás listo, ahí te dejo mi casa, te dejo mi carro, yo me voy con el Señor. Y yo me quedé riendo y dije, es cierto, tú tienes ya las herramientas, sabes qué hacer. La mayoría de ustedes ya tienen cierto tiempo en el Señor. Y si tú apenas vas empezando, pues gloria a Dios, también tienes la oportunidad de ir madurando y creciendo. Pero si el Señor nos llama a su presencia o viene el Señor en una nube para levantarnos y arrebatarnos con Él, ¿verdad? Tomarnos en la nube, ¿verdad? Yo espero que tú estés conmigo en el cielo, hermano. Yo quiero verte allá, yo quiero verte. Yo no sé tú, yo quiero verte. ¿Tú quieres verme allá en el cielo? ¿Sí? Yo quiero verlos en el cielo también, muchachos. ¿Vale? El cielo no lo ganas por el esfuerzo, por cuánto pagas, cuánto ganas, cuánto bien te portas. El cielo lo ganas en base a tu fe en Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente hay que deshacernos de todo peso de pecado, porque miren, vamos a seguir leyendo. Dice, quitémonos todo peso de pecado que nos impida correr. Y observa, quiero que pongas mucha atención en lo que dice la traducción aquí, Nueva Traducción Viviente. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Sabes? O sea, hay pecados que tardan en desarrollarse y van creciendo y van madurando en la vida del pecador. Pero hay unos pecados que parece que no hacen nada, hermano. Pero dice aquí que pareciera que no son tan graves, vamos a llamarle así, o que impactaran tanto tu vida. Y dice aquí la Nueva Traducción Viviente, especialmente deshazte de estos pecados que tan fácilmente nos hacen tropezar. ¿Has salido al campo? ¿Te has metido ahí de repente entre el pasto, entre las hierbitas que van creciendo en el campo y de repente sales de esa zona y se te pegan un montón de bolitas que son bien agarradoras, que se agarran del tenis, del calcetín, del pantalón y cuesta mucho, unas bolitas pequeñas espinosas? Esas bolitas pequeñas espinosas, ¿cómo dan lata? Y tú vas caminando en el bosque, en el campo, y se te van pegando, y llega el momento en que te empiezan a incomodar y te hacen detener. Te tienes que detener y te tienes que quitar los zapatos y los calcetines e ir quitando bolita por bolita por bolita, porque ¿cómo lastiman? Tan fácilmente nos hacen tropezar. Nos detienen la marcha que vamos dando hacia la estatura de la plenitud del varón perfecto. Pero son esos pecados. Dice, deshazte del pecado. Pero, la Nueva Traducción Viviente dice, de ese pecado, especialmente de ese pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y yo quiero preguntarte hoy, amado, amada hermana, ¿cuál es ese pecado que te hace tan fácilmente tropezar? Piénsalo. O sea, tú lo conoces, hermano, tú sabes cuál es, yo sé cuál es, y tengo que orar y cuidarme y estar buscando el Espíritu Santo de Dios. Yo sé cuál es mi pecado que tan fácilmente me hace tropezar. Y tú lo conoces y tú lo sabes. Es ese pecado que a veces piensas que es insignificante, que no pasa nada, pero que poco a poco te va enfriando, te va apagando, te va alejando de tu relación con tu Dios Todopoderoso, de la relación con tus hermanos. Te va aislando poco a poco y de una manera sutil, sencilla. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? Yo no soy adivino, ni es mi propósito serlo, ni me interesa saberlo.
Te voy a decir por qué. Porque yo no soy quien perdona pecados. El que perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Así es que antes de seguir con los siguientes puntos, yo quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y voy a empezar a hacer una oración. Y mientras yo estoy orando, yo quiero que tú menciones ese pecado. ¿Es flojera? ¿Es pereza? ¿Es indiferencia? Tú lo conoces, hermano. Tú lo conoces. Así es que yo voy a estar orando, y si hay ese pecado en tu mente que tan fácilmente te hace pecar, renuncia a él y dile: Señor, ya no más. ¿Te parece? Inclina tu rostro. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús aquí estamos, Padre, entendiendo que como dice tu palabra en Hebreos, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, que está sobre nosotros. Pero aquí en esta nueva traducción nos está diciendo algo importante. Especialmente aquel pecado que tan fácilmente me hace tropezar. Así es que, Señor, en este momento yo renuncio. Dile ahí en tu mente, en un murmullo o en voz fuerte, dile: Señor, yo renuncio a este pecado. Y menciona ese pecado, hermano. Es falta de respeto. ¿Es falta de interés? ¿Qué es? ¿Temor? ¿Miedo? Hermano, ¿qué es? Dile: Señor, yo renuncio. En el nombre de Jesús, renuncio a ese pecado que tan fácilmente me hace tropezar. Puede ser juicio. A lo mejor estás juzgando demasiado a tu hijo, a tu hija. Te la pasas juzgando a tus hermanos, en la casa, a tus padres, o a tus hijos, o a tu iglesia, o a tu pastor. Yo no sé qué sea. Dile: renuncio a eso. Dios, perdóname, porque eso tan fácil me aparta de ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro que me des el poder de tu Espíritu Santo para enfrentar eso y salir adelante, Padre. Hoy confieso mi pecado. Y dice tu palabra, Señor, en 1 Juan 1:9, que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Así es que gracias. Dile ahí en tu lugar, dile: Señor, gracias porque tú me perdonas mis pecados y porque me has perdonado este pecado que te he confesado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios. Amado hermano, hermana, respira y libérate. El Señor te ama. El Señor te ama. Y como siempre te lo he dicho, te ama tal y como eres, pero no quiere dejarte así. Entonces, amado hermano, vivo una vida de fe, me despojo del pecado y especialmente de aquel que me hace caer constantemente, ¿verdad? Y entonces viene la tercera cosa de este versículo: correr con perseverancia. ¿Pueden repetir conmigo? Perseverancia. Amados hermanos, perseverancia es algo que necesitamos en esta carrera. Ya mero empiezan las Olimpiadas, ¿verdad? Y hay que ir adelante, no podemos quedarnos atrás. No debemos quedarnos atrás. Hay que ir adelante, perseverando. Dice: corramos con perseverancia la carrera. ¿Te das cuenta cómo por eso cae bien el asunto de una maratón? De ir adelante. Y vayamos corriendo. ¿Pero cómo? Hermano, con perseverancia. La Reina Valera dice: corramos con paciencia. Paciencia. La perseverancia, amados, necesita paciencia. ¿Por qué? Porque a veces tú y yo queremos llegar a la meta y saltarnos las reglas, brincarnos las reglas. Y queremos llegar en un tris, en un tronar de dedos. Y eso no puede ser. Hay un proceso en la vida, hay una carrera que correr y hay que ir por delante. Y en esa misma carrera que vamos aprendiendo muchas cosas. Los que han corrido de ustedes, que han corrido en alguna maratón, 100 metros, yo no sé, que lo han hecho en algún tiempo en su vida, la respiración tiene que ver, el cómo corres tiene que ver,
todo, hermano. Obvio, el entrenamiento. Tienes que ser paciente en esto. Perseverante. No quieras que las cosas sucedan, que el cambio suceda de la noche a la mañana. Así es que tú has estado orando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. Hemos estado orando por ellos. Y luego decimos, Señor, pero no cambian. Hay que ir con perseverancia. Hay que ir con paciencia. Pero la otra cosa, hay muchas cosas en mi vida que mi mujer daría mucho porque yo cambiara. Y hay muchas cosas en mi vida que mis hijos darían mucho porque yo cambiara. Amado hermano, yo necesito orar por mi propia vida y decir, Señor, cámbiame. Tú sé el alfarero, yo el barro, hazme de nuevo. Transfórmame, cámbiame, Señor. Tengo muchos defectos, hermano. Yo sé que ustedes piensan que no. Tengo muchos defectos. Los que me conocen, conocen algunos. Y pido a Dios, Señor, cámbiame, por favor. No quiero seguir siendo igual. No quiero. Yo no sé tú, yo no quiero seguir siendo igual. Dios ha hecho maravillas en mi vida y me ha cambiado maravillosamente. Y lo sigue haciendo y lo sigue trabajando. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hermano, esta es una maratón. Todos estamos metidos ahí. Hermano, si tú decides quedarte y salirte de la competencia, esa es tu decisión. No fue porque Dios no te amó, no fue porque Dios no te dio las herramientas, no fue porque Dios no te cobijó. No, hermano, Dios te proveyó de todo. Dios, hermano, te dio la salvación, te dio a su Hijo Jesucristo. Dios te dio una nueva vida. Dios te ha dado una iglesia. Dios te da una Biblia donde puedes estudiar la palabra de Dios. Dios te ha dado las herramientas. Hermanos, te ha dado una iglesia que te ama y que puedes buscar y buscar el apoyo y la ayuda y la coyuntura. Tienes las herramientas para seguir adelante. Pero si, amado hermano, tú mismo te cortas de tajo cada una de esas herramientas que Dios te ha puesto para que tú sigas en esa carrera que Dios ha puesto por delante, es tu decisión y puedes salirte de la carrera cuando tú quieras. No puedes decir que fue por falta de preparación, porque Dios te mandó las herramientas para hacerlo. Si no tuviste preparaciones porque no leíste tu Biblia, si no tuviste preparaciones porque no oraste, no ayunaste, si no tuviste preparaciones porque no te conectabas para escuchar y aprender de la palabra de Dios, porque faltabas mucho a la iglesia y entonces nunca escuchaba la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la estudias y la escuchas, y la fe viene por el oír. Y entonces te conectas a las transmisiones. No hay pretextos, amados hermanos. Si no vas, entonces la escuchas. Si no la escuchas, entonces vas. O vas a las dos. Pero Dios te ha provisto de todas las herramientas, habidas y por haber, para que tú vayas adelante. Una iglesia, hermanos en Cristo que te aman, una Biblia, cuestiones básicas de oración, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, ayuno, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es una carrera que tienes que seguir adelante, así es que yo no quiero que te desanimes y que termines lo que empiezas. Si hay proyectos en tu vida que dejaste inconclusos, yo te animo a que los termines, desempólvalos y acábalos. Pero algo que quiero animarte mucho es a seguir trabajando en tu vida espiritual, hermano. Como padre, como madre, no puedes dejarte a un lado. Tienes que prepararte y seguirte preparando y seguirte preparando y seguir creciendo en fe y ir dejando pecados, ir abandonando pecados. Y no decir que no se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No decir que no se puede, al contrario, Señor, yo no puedo. Pero da tu 100%, Dios, que yo daré mi 100% para que ese pecado no vuelva más a mi vida. No quiero abandonar la carrera, puedes decirle al Señor. No quiero abandonar la carrera.
Y todo esto, amado hermano, de ser perseverante, de tener paciencia, mi hermano, de tener fe y mostrar fe y reflejar fe y de limpiarnos de pecado. Lo vamos a hacer y lo podemos hacer únicamente siguiendo el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. ¿Ya lo tienen ahí? Hebreos 12:2. Esto lo hacemos, dice Hebreos 12:2 en esta versión, esto lo hacemos al fijar, y la nueva versión, la Reina Valera dice, puesto los ojos en Jesucristo, ¿no? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, no en el pastor, no en tu líder de grupo, no en tu líder de ministerio, no en tu esposo, no en tu esposa, no en tus padres, no. Al fijar los ojos ¿en quién? Cristo. En Cristo Jesús. Al fijar los ojos en Jesús. Y dice la Nueva Traducción Viviente, Él es el campeón. Amén, gloria a Dios. Como decíamos hace un rato, el lenguaje de los youtubers, Jesús es ¿qué? Como decían hace un ratito, que Él es bien Sublime. sublime. El lenguaje de los nuevos chicos, sublime. Jesús es sublime, hermano. Vete actualizando con la palabra de las palabras de esta nueva generación, hermano. Porque Jesús, aquí la Nueva Traducción dice, Él es el campeón. Y los chicos hoy dicen sublime. Eso es mi Dios. Eso es Jesús. Él es sublime. Dice aquí, el campeón que inicia, la Hebreos 12:2, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nuestra fe, querido hermano. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Él es. Inicia y perfecciona. Por último, te dejo estas cosas ahí y no quiero terminar así tan bruscamente, pero hay un versículo en la Biblia. Déjenme lo encuentro. Entonces, necesitamos, amados hermanos, confiar en que Él es el que inicia, ¿sí? Y termina la obra que hay en nuestras vidas, ¿sí? Dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que va a hacer. Porque hay que poner nuestros ojos en Jesús. Y Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe. Así es que, amado, no te desanimes. Voltea con tu hermano, con tu papá, con tu hijo y dile, no te desanimes, échale ganas. No, tú puedes, échale ganas. Termina lo que empezaste. Y ayudémonos mutuamente a decir, hijo, termina lo que empezaste. Tú empezaste este proyecto, acábalo. No es tan difícil, tú puedes. Pero sobre todo el proyecto de vida que está haciendo Dios en nosotros, Él lo terminará. No lo va a dejar a medias, hermanos. Fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, de nuestra fe, hermano. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 2. Después de esta parte dice, debido al gozo que le esperaba. Porque Jesús tenía un propósito, hermano, de venir, nacer en un pesebre, ser molido a golpes, crucificado y resucitado al tercer día. Y había un propósito. Y dice ahí, debido al gozo. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, debido al gozo. Entonces, amados hermanos, denme un segundito, les busco aquí en otra traducción. Dice la Nueva Biblia al día, mantengamos fija la mirada en Jesús,
pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él por el gozo que le esperaba. ¿Te das cuenta? Había algo que le esperaba a Él. Y dice, por el gozo que le esperaba, por el premio que había por delante. Soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Date cuenta la actitud. Te estoy hablando la Nueva Biblia al día. Que no te detenga la vergüenza. Que no te importe lo que diga la gente a tu alrededor. Sigue a Jesús. Mantente firme. Sé ejemplo para tus hijos. Y entonces dice aquí la Nueva Biblia al día, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un premio, mi querido hermano. Hay un premio. Claro, está la maratón, pero siempre hay un premio. Y el premio, amado hermano, es estar en la presencia del Señor. Ese es nuestro premio. Pero mi pregunta es, ¿vas a seguir fielmente en esta maratón, hermano? ¿Vas a seguir aplicando las herramientas que Dios te ha dado para prepararte en esta maratón y seguir fiel y leal y firme? ¿O te vas a salir de la cancha? ¿Te vas a salir del camino? ¿Qué vas a hacer? Y hablando de todos los demás proyectos que tienes por delante con tu familia, planes y proyectos contigo, con tu familia, laborales, educacionales, académicos, etcétera. Hermano, si lo empezaste, termínalo. Nuestra hermana Liz Varillas regresó de Campeche ayer. Y estando allá, desde acá ya llevaba una maestría ahí trabajando y la terminó allá. Cuando puedas, si la conoces, y si la conoces, acércate y pregúntale, hermana, ¿en algún momento quisiste dejar de hacerlo? ¿Querías botar todo? Te va a decir que sí, hermano. Porque la carrera no es sencilla. Se requiere de trabajo arduo para ir adelante y terminar lo que empezamos. La hermana, como muchos de ustedes, yo mismo, hay cosas que nos hemos propuesto y vamos adelante hasta cumplirlo. Hay que hacerlo. Pero si tú no has terminado lo que empiezas, es hora de empezar a ser un verdadero hijo de Dios que termina lo que empieza, que no deja nada a medias. Así es que esposas pueden voltear a ver a su esposo y decirle, ¿ya oíste al pastor? Acaba esa puerta que empezaste hace 6 meses, termínala y píntala y ponla. ¿Ok? Esposos, a los hijos, a la esposa, vayamos adelante, queridos hermanos. No nos desanimemos. Amén. No nos desanimemos, vayamos para adelante. Y que podamos decir como 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice el apóstol Pablo, he terminado la carrera. He mantenido la fe. Así es que, amados hermanos que están hoy aquí conmigo o que vas a ver esta transmisión más adelante, yo quiero verte en el cielo. Pero mientras nos vemos en el cielo, yo quiero que tú y yo, que somos gente de influencia, primero decidamos ser gente de influencia para bien, no para mal. La cosa es que si no decides, de todas formas vas a ser de influencia en algún aspecto, porque así es, aunque tú no lo creas. De influencia, en especialmente tu círculo, tu familia, tus hijos, tus hijas, tus nietos. Aumentanos la fe, Señor, danos fe. Y si hay pecados en tu vida que tienes que arrepentirte, ya lo hiciste ahorita, gloria a Dios. Y si no, hazlo. Y cada día en la vida, y vayamos avanzando, 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 creciendo. Y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, amén. Que así sea. Déjenme orar por ustedes. Y me da mucho gusto que estén aquí. Déjenme orar, inclinen su rostro. Y permítanme bendecirlos. Señor Dios Todopoderoso, quiero bendecir a tus hijos. Si tienes ahí alrededor a tus hijos,
Amado hermano, a tus hijos, a tus hijas, tómalos del hombro, ponle tu mano ahí en el hombro, en la pierna, en la mano, agárralo y ora por él. Si no estás cerca, pon tu mano ahí en el cielo guiando hacia a tu familia y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hijos y te pido que me ayudes a ser una persona de fe. Ayúdame, Señor, a deshacerme de ese pecado que me asedia y no me deja correr la carrera. Dame paciencia, dame perseverancia para terminar lo que empiezo en la vida. En cada cosa, cada proyecto, cada acción, ayúdame a terminar lo que empiezo, pero sobre todo, ayúdame a terminar esta carrera, Señor. Toda esta nube de testigos que nos habla Hebreos 11, Señor, que sean mi motivador, mi impulsor para seguir cada día adelante, sabiendo que otros han padecido, que otros han sufrido, pero pudieron terminar la carrera, Señor. Yo quiero terminar la carrera, quiero ir adelante. Ayúdame, bendíceme, cuídame, por favor. Motívame, Espíritu Santo de Dios, y ayúdame a ser de ejemplo para mi familia y para esta generación. En el nombre de Jesús, amén. Quiero verlos en el cielo, familia, y mientras eso sucede, quiero verlos crecer juntos, ustedes y yo, en el nombre de Jesús, con la ayuda de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y hermana Liz, bienvenida a la Ciudad de México. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Buenas noches.